Hola, nosotros somos el equipo número 7 y vamos a presentar la investigación documental de las principales rutas de reacción para la producción de estireno. Para el contenido, como primer punto, vamos a presentar el uso y aplicaciones principales del estireno, también la comparativa de las distintas rutas de reacción para su producción. En tercer lugar, vamos a compartirles un poco de historia del estireno en el mundo y por último, el estireno en México. Como primer punto, tenemos el uso principal y aplicaciones del estireno. Antes de pasar a las aplicaciones, vamos a comentar una breve descripción sobre el estireno. El estireno también es conocido químicamente como vinilbenceno. Este es un hidrocarburo aromático. Es un producto químico de gran valor comercial, el cual nos permite sintetizar distintos polímeros importantes para la industria de plásticos, fibras, adhesivos, hules y coberturas. Entre los principales usos y aplicaciones, el estireno sirve como materia prima para la fabricación del poliestireno. El poliestireno sirve para envases para alimentos, comida precocida, manejo del hogar, muebles, artículos de uso doméstico y laboratorio. También sirve para la producción del acrilonitrilo butadieno estireno, que este es importante para la producción de tuberías, parte de automóviles, carcasas de electrodomésticos, maletas, juguetes, entre otros. De igual manera, es importante para la producción del látex estireno butadieno, que como aplicación tiene recubrimiento para papel, adhesivos, aditivos para cemento y también para realizar pinturas, como podemos ver en este. De igual manera, pasamos a la producción de espuma de PS, extruido o expandido, que este nos sirve para aislantes de construcción. De igual manera, sirve para la producción de caucho estireno butadieno, que este se enfoca más en la producción de suela para zapatos y cubierta de neumáticos. Y por último, tenemos al estireno acrilonitrilo, que este nos sirve más para embalajes y componentes de automóviles. Y bueno, entre estas son todas las aplicaciones que podemos encontrar que son productos a partir del estireno. Y bueno, hoy en día podemos ver que la mayoría de esos productos son los que nos rodean, los que se usan día con día. Ahora les hablaré sobre la ruta de reacción. A pesar de que investigamos que existen diversas rutas de reacción para la obtención del estireno, encontramos que la mayoría de ellas han dejado de ser utilizadas industrialmente, debido a que utilizaban al cloro como materia prima, lo cual resultaba algo costoso para las industrias. Otra razón por la que dejaron de ser usadas era porque los residuos orgánicos clorados en la alimentación de etilbenceno resultaban nocivos para el monómero, y también el proceso era nocivo para el medio ambiente. Así que nosotros hicimos análisis de dos posibles rutas de reacción, la deshidrogenación catalítica de etilbenceno y la deshidrogenación oxidativa de etilbenceno. La segunda fue descartada por la cantidad de oxígeno que contiene la mezcla y la profunda oxidación de estirenos a óxidos carbonosos que provocaban la pérdida de selectividad. Además que al hacer la comparación de margen de ganancias, la primera ruta parecía más favorable. Así que nosotros elegimos la deshidrogenación catalítica de etilbenceno como nuestra ruta de reacción. Podemos ver que la entrada está nuestra materia prima, que es el etilbenceno, pero también tenemos vapor sobrecalentado de agua. ¿Pero por qué vapor sobrecalentado de agua? Porque nuestra primera reacción, que es la principal y que es la que nos importa porque nos está dando al estireno como producto, es una reacción reversible. Entonces, el vapor sobrecalentado ayuda a disminuir la presión parcial del etilbenceno, favoreciendo los productos, pero también ayuda a la calefacción y reducción del craqueo que se da en esta ruta de reacción. La segunda reacción que tenemos aquí que se puede dar por el etilbenceno
es que como producto obtenemos lo que es el benceno y el etileno. También observamos que si el etileno reacciona con hidrógeno, puede dar paso a lo que es tolueno y metano. Aquí podemos observar otras tres reacciones que están de otro color, porque realmente estas reacciones no tienen que ver en sí con la alimentación de etilbenceno, más bien es por los subproductos que se da en esas reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos que el etileno si reacciona con 2 moles de agua, pues va a dar paso a lo que son 4 moles de hidrógeno y 2 moles de monóxido de carbono. En la quinta reacción obtenemos que 1 mol de agua reaccionando con 1 mol de metano puede dar paso a lo que es 1 mol de monóxido de carbono y 3 de hidrógeno. La sexta reacción se da con el monóxido de carbono que se puede obtener de la cuarta o quinta reacción. Con 1 mol de agua puede dar paso a lo que es 1 mol de dióxido de carbono y 1 mol de hidrógeno. Como podemos ver aquí, al final obtenemos varios subproductos, sin embargo, el que se obtiene con mayor conversión, pues es el de interés, ¿no? Que es el estireno. Porque es importante decir que, según investigaciones, la conversión a estireno normalmente ronda entre los 60 y 65%. Y aunque se podría ver como desventaja que existen subproductos, hay subproductos que tras su purificación pueden ser revendidos y también podría verse como una ganancia. Entonces ahí ya podríamos reducir un poco lo que se consideraría eso como una desventaja y convertirlo un poco a una ventaja. Bueno, a continuación yo les hablaré un poco del panorama del estireno en el mundo. Hablando un poco de la historia de este componente, la primera polimerización del estireno se le acredita a Edward Simon en 1839. Sin embargo, no hay que demeritar al científico Newman, quien descubrió este monómero en 1789. Para 1925, la empresa Naugatuck Chemical Company en Estados Unidos y A.J. Faber Industry en Alemania comenzaron con el trabajo de la producción del estireno. Sin embargo, no fue hasta 1930 cuando la compañía The Dow Chemical Company fue la primera encargada en empezar a experimentar el cracking del etilbenceno. Y para 1938 fue la primera compañía americana en comercializar el poliestireno. Este primer proceso de comercialización consistía en llenar galones con este monómero y calentarlos a temperaturas muy altas, con el objetivo de alcanzar una polimerización térmica con cierto grado de conversión. Sin embargo, con el paso de los años se mejoraría este proceso. Entre 1945 y 1946 hubo un incremento en la capacidad del proceso de esta compañía de 1.400 toneladas a 16.000 toneladas. Esto en respuesta al nuevo mercado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y como dato adicional, en 1973 se produjeron alrededor de 2.8 millones de toneladas de estireno y se preveía que para los años 2000 se alcanzarían hasta 11 millones de toneladas. Hablando un poco de la materia prima, que en este caso es el etilbenceno, y cómo se distribuye alrededor del mundo, en Latinoamérica se producen 30 millones de toneladas al año y solo en Brasil se producen un total de 120.000 toneladas al año. Esto nos deja ver que alrededor del mundo la capacidad de producción puede alcanzar estos 800 millones de toneladas al año. Y este panorama nos indica que se tiene el suficiente abastecimiento de materia prima alrededor del mundo como para garantizar la producción de estireno en diversos países. Hablando de precios, el precio free on board, que es el valor que considera los gastos por transporte, aduanas y demás, se situó en 58 centavos de dólar por libra en el año 2010. Y esto fue uno de los valores más altos registrados debido a que en los últimos 10 o 12 años tuvo variaciones considerables en el precio. Sin embargo, a partir de 2015 se sitúa en 30 centavos de dólar por libra y este valor ha sido bastante constante a lo largo de los años hasta la actualidad. La actualidad de la industria del estireno alrededor del mundo. El portal web del Gobierno de México en el año 2020 nos proporciona la siguiente información con la cual construimos estas dos tablas, que son el precio por exportaciones e importaciones en el año de 2020 de este componente. Como podemos ver,
En las exportaciones, Estados Unidos tuvo el primer lugar con 1.644 millones de dólares, seguido por Arabia Saudita y Países Bajos. Y por parte de las importaciones, China tuvo el primer lugar con 2.031 millones de dólares en el año de 2020. Estas dos tablas nos dan una idea de cómo ha sido la distribución del mercado mundial de nuestro componente. Como podemos ver, y como se mencionó anteriormente en la historia, Estados Unidos ha sido el pionero y el encargado de llevar el estireno a diversos países en el mundo. Y por parte de China, como sabemos, este país es encargado de producir una inmensa gama de productos que, de plástico a base de poliestireno, por lo cual necesitan este componente como materia prima. Y en el año de 2021, Estados Unidos registró un ingreso por comercialización de estireno de alrededor de 636 millones de dólares. Y esto, como mencioné anteriormente, se debe a un incremento en la demanda de productos a base de poliestireno. Continuaremos la presentación hablándoles del estireno en México. A continuación hablaremos de la historia del estireno en México. Para los años 50, la industria química en México se encontraba segmentada en dos grupos principales, los petroquímicos básicos y los petroquímicos intermedios. La primera planta de producción notable que existió fue de la empresa Guanos y Fertilizantes de México, conocida como Guanomex. En 1947 habrían fundado su primera planta de superfosfato en el estado de San Luis Potosí. Importaban su materia prima, la roca fosfatada, desde Estados Unidos, y el ácido sulfúrico provenía de yacimientos de azufre ubicados en Cerritos, en la misma entidad federativa. Su capacidad instalada de la planta era de 50.000 toneladas de sulfato de superfosfato simple y 5.000 toneladas para mezclas. Para México, la industria petroquímica obtuvo relevancia gracias a la agricultura, pues era indispensable producir fertilizantes y plaguicidas por cuenta propia sin necesidad de importarlos de países como Estados Unidos. Para México, era mucho más económico y sencillo importar la materia prima y producirlo con mano de obra local. El plaguicida más popular en México fue el dicloro-difenil-tricloretano, conocido como DDT. Este plaguicida es insoluble en agua y altamente soluble en grasas y disolventes orgánicos. Este era el compuesto activo de los insecticidas más populares de la época. Para los años 60, la industrialización del país fue incrementando exponencialmente. Era indispensable invertir en nuevas tecnologías petroquímicas que ya estaban generando enormes ganancias en otros países. En esta ola de innovación surgen compuestos como el estireno, que son altamente consumidos por empresas dedicadas a los plásticos, cauchos, adhesivos, fibras y coberturas. En 1967, Celanese mexicana, conocida como Celmex, ya producía el 65% de las fibras sintéticas en el país. Para 1976 existían ya 10 plantas que producían químicos y plásticos, así como fibras sintéticas en México. Y para 1982, nuevas plantas petroquímicas habían sido abiertas, haciendo que personas con capital privado de origen nacional y extranjero comiencen a invertir más en empresas dedicadas al giro petroquímico en México. Continuaremos la exposición hablando de la infraestructura. La industria química en México incluye más de 350 compañías que operan en más de 400 plantas de producción, localizadas principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas a lo largo del Golfo de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México y en el noroeste del estado de Nuevo León, que colinda con el estado de Texas. El estireno es transportado directamente a través de autos tanque y buques tanque, esto debido a su fácil polimerización al exponerse al calor, la luz o catalizadores de peróxido. El centro de distribución principal en el país es el complejo petroquímico Cangrejera, ubicado en Veracruz. A continuación hablaremos de la capacidad instalada en el país. Con información oficial compartida por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía (CENER), se contabilizan 8 centros de trabajo localizados en el norte, en el centro y en el sur del estado de Veracruz, en donde se realiza la producción y operaciones relacionadas a los productos de derivados del petróleo. En la tabla adjunta podemos contemplar que el complejo Cangrejera tiene como subproducto al estireno, cuya capacidad de masa máxima técnica admisible es de 150 y la fecha de inicio fue en 1984. Continuando con la presentación, vamos a hablarles sobre la producción que hay del estireno en el país. El estireno es uno de los productos intermedios que se obtienen en el procesamiento de hidrocarburos, ocupando un 1.8% en la producción de los complejos petroquímicos de Pemex. Cabe destacar que la Cangrejera es el complejo petroquímico más importante
en la producción de estos hidrocarburos y que es la principal en la producción del compuesto de interés, que es el estireno. Pues hablando de la parte de las ventas, en el 2007 se obtuvo una cifra de 1.338 millones de pesos, ocupando así el sexto lugar de los petroquímicos más vendidos en aquel año. En el 2010 no se cumplió con el programa operativo de Pemex al 100, ya que hubo problemas con la producción del estireno. Hubo problemas en la obtención de un catalizador que se necesita para la producción y se le dio un mantenimiento que duró 5 meses, por lo que se retrasó mucho la venta de este producto. Y fue que afectó en el 2012 que se obtuvo una baja en la venta de aromáticos meramente por el estireno. El estireno fue uno de los causantes. En las tablas que vemos, la que está de color verde de la 2007, que está en millones de pesos, y la otra son miles de toneladas y miles de pesos en ventas, en valor, perdón. Precios. Al finalizar el 2007, el estireno tuvo una demanda mundial y en este año se ocupó el segundo puesto del petroquímico más caro que producía Pemex. Y pues podemos ver la tabla. Las unidades de los precios están en valores de pesos por tonelada métrica. Ahorita vamos a hablar la parte del comercio exterior en el país. Pues según datos que nos arroja el gobierno de México, es que en el 2021 se compraron 636 millones de dólares a Estados Unidos. Y podemos ver en el cuadrito rojo de que Estados Unidos es el principal proveedor del país. Y un dato que se da, que ocupa el 99.99% de estireno que tenemos de importación es la cantidad de estireno que hay en uso en la República. Y pues podemos igual ver que en las exportaciones apenas se da una cantidad de $103,000 de estireno. Y podemos ver los porcentajes que se exportan por países como Bolivia, El Salvador y Guatemala. Hablando de toneladas, en el 2019 se importaron 677,000 toneladas de estireno y apenas se exportaron 429 toneladas. Y pues estos datos nos arrojan un análisis de que la industria petroquímica de México no está desarrollada para poder cumplir con su demanda, por lo que pues hay que impulsar tecnologías y aprobar legislaciones para que pues se pueda cambiar esto, ya que México es un alto consumidor de estireno en el mercado mundial. Y pues igual se mencionaban datos relacionados de que algunos países, pues como que existe un monopolio entre esto, pero creemos que México podría ser capaz, ya que años anteriores ha producido estireno a grandes cantidades.